que hayáis venido a escucharnos, a escuchar a Germán sobre todo. Y eso, gracias por venir. Bueno, hoy volvemos a la filosofía. De vez en cuando ya sabéis que hacemos cursos, pues esto es simplemente una conferencia, pero espero que sustanciosa. Bueno, ni qué decir tiene que la filosofía en esta época es vital, que nos oriente el sentido en época de tribulaciones como esta, pues es, digo, vital. El título de la conferencia es Max Fischer, los espectros del tardocapitalismo, que es un libro que ha escrito Germán Cano sobre Fischer, fundamentalmente, sobre el realismo capitalista y la crítica cultural y política e ideológica del neoliberalismo o del tardocapitalismo, como quiere llamarlo Germán. Para su introducción, sabéis que hicimos dos películas, una que era la de El caballo de Turín y otra Los hijos de los hombres de Belatar y luego Los hijos de los hombres de Alfonso Cuarón. Bueno, esto es un poco para enmarcarnos en los tiempos del final del capitalismo, una hipótesis, y en el final de los tiempos, porque el ambiente es apocalíptico en las dos películas, ¿no? Y estas dos películas nos sitúan ante un diagnóstico, o varios, uno relacionado con la crisis, con el fin de la historia, que es el libro de Fukuyama, y otro relacionado con aquella frase de Frederick Jason que dice que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. En la primera, en el fin de la historia de Fukuyama, pues las predicciones no se han cumplido. Él preveía, después de la caída del muro de Berlín en 1989, preveía que se extendiera la democracia liberal por todo el mundo y el capitalismo por todo el mundo como sistema económico eficaz. Hemos comprobado que efectivamente no es así. La democracia y el capitalismo y la democracia se desagregan, de alguna forma, y estamos viéndolo ahora con el trumpismo, y el capitalismo pues está teniendo problemas graves con las crisis comerciales, los aranceles, que ya no permite, o parece que no permite, la expansión, tal como decía Fukuyama. Aparece el imperialismo de zonas de influencia, que lo estamos viendo, y el nacionalismo exacerbado en muchos lugares del planeta. En la segunda hipótesis, que me parece que es la de Jameson, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, pues es tremendo, ¿no? Porque digamos que nos sitúa ante un panorama que es un poco el que parece querernos hacer o invitar a Elon Musk, los plutócratas, que es ir a Marte a reproducir el sistema. Algo parecido a lo que en la época de la Nueva Inglaterra, el colonialismo, el PIB mandaba a los trabajadores allí para reproducir el capitalismo en Nueva Inglaterra. Y luego se le iban porque no estaban los cercos y tenían libertad para irse y no depender del capital, ¿no? Del empresario. Bueno, algo similar quiere hacer este hombre, ¿no? Quiere pretender llevarnos. Digamos que esta tesis de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, pues permite preguntas, ¿no? Preguntas, la de Spinoza, entre otras. ¿Por qué combaten los hombres por su servidumbre cuando si se trata de su liberación? O la de Deleuze, ¿por qué el deseo desea su propia represión? O la de Guattari, que es la servidumbre voluntaria, ¿no? Que implica hombres autónomos que se supone que no necesitan a los demás y que no dependen de nadie, son soberanos, cuya falsedad es evidente, ¿no? Porque el hombre es relacional y depende de los demás. Por lo tanto, es un ser social, ¿no? Es un ser individual, como pretende decirnos lo que Fischer llama el realismo capitalista. Bueno, luego, es decir, si estamos si estamos en los tiempos del final del capitalismo,
o el final de los tiempos. Efectivamente, si fueran las dos cosas, como dice Jameson, sería preocupante, ¿no? Sin embargo, yo creo que en los tiempos del final del capitalismo hay una esperanza. Es decir, no tiene por qué coincidir el tiempo del final del capitalismo con el final de los tiempos. Entonces, es la etapa de esperanza la que tenemos que descubrir. No hay que... De verdad que tenemos que ser... Porque la subjetividad humana algo pasa. El deseo humano algo pasa. Porque no somos capaces de ir por delante de la estructura del capital que nos lleva fetichistamente a consumir mercancías, ¿no? Y claro, Marx ya dijo en la primera página del Capital que el capitalismo la riqueza del capitalismo es una acumulación de mercancías infinita, ¿no? Si caemos en eso, efectivamente, si seguimos esa vía, es dudoso que podamos tener un margen de maniobra para evitar el final de los tiempos. Bueno, esto es un poco apocalíptico, pero hay que ir pensando estas cosas porque no estamos en el mejor de las situaciones subjetivas, ¿no? El deseo no va por ahí. Bueno, me gusta leer, de vez en cuando lo hago, la tesis 11, la tesis 9 sobre el concepto de historia que elaboró Benjamin, porque es una crítica al progreso. En general, las tesis sobre el concepto de historia son bastante duras con el economicismo soviético y con el economicismo capitalista y con la concepción del progreso que tenía la socialdemocracia en los años 45-75. Dice Benjamin, hay un cuadro de Paul Klee que se llama Angelus Novus. En él vemos a un ángel que parece estar alejándose de algo mientras lo mira con fijeza. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas desplegadas. Ese es el aspecto que debe mostrar necesariamente el ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde se nos presenta una cadena de acontecimientos, él no ve sino una sola y única catástrofe, que no deja de amontonar ruinas sobre ruinas y las arroja a sus pies. Querría demorarse, despertar a los muertos y reparar lo destruido. Pero desde el paraíso sopla una tempestad que se ha aferrado a sus alas, tan fuerte que ya no puede cerrarlas. La tempestad lo empuja hasta el cielo. No, la tempestad lo empuja irresistiblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que frente a él las ruinas se acumulan hasta el cielo. Esa tempestad es lo que llamamos progreso. Max Fischer, a través del libro de Germán Cano, Los espectros del tardo capitalismo, Max Fischer, a través de un libro de Germán Cano que nos ayuda a entender en 6 apartados la propuesta crítica de los conceptos que manejó Fischer en la época en que vivió. El realismo capitalista, la cancelación del futuro, el materialismo gótico y las consecuencias psicoafectivas y psicosociales y culturales que tuvo en nuestra época. Ahora, pero todavía continúa. Es decir, Fischer nació en el año 68 y murió en el 2017. Quiere decir que murió, que vivió toda la época de la crisis del estado de bienestar. Empezó con el neoliberalismo de los años 70 y 80, es decir, recordaréis los teóricos del Camino de Servidumbre, un libro de Monmis, la escuela austriaca, luego la escuela, los Chicago Boys, Milton Friedman, luego vinieron los Reagan y Thatcher, es decir, el no hay alternativa de Thatcher. Y todo esto lo vivió, y también vivió, casi al final, la crisis del neoliberalismo en el 2008, que fue un batacazo a todos los ciudadanos del mundo y que tuvimos que salvar a la banca, como sabéis, en una de las crisis parciales, generales, llamaron la gran recesión, que el capitalismo suele otorgarnos. Bueno, para aprender de esto un poco y escuchar un poco la crítica de Fischer, está con nosotros un amigo del colectivo, Germán Cano, y uno de los jóvenes filósofos más interesantes que hay en España. Además es joven, que es muy importante, sigue durando.
Bueno, ha escrito muchos libros. Un libro sobre el 15M que os recomiendo, del desencanto al populismo, encrucijada de una época, con Jorge Alemán, Transición Nietzsche, trabajé, ya sabéis que participa en el seminario Nietzsche Complutense, y ya tuvimos nosotros aquí un curso de 10 ponencias y él participó. Y luego, por otra parte, académicamente doctor en filosofía y profesor titular de filosofía contemporánea en la Universidad de Alcalá de Henares. No, es venido aquí ya. Bueno, os dejo con él para ver la crítica de Fischer al sistema. Muy bien, pues muchas gracias, Eugenio, y todas por estar aquí en esta mañana tan fría, ¿no? Aunque me imagino que aquí estáis más acostumbrados y acostumbradas al frío. Y gracias al colectivo ruso, estaba pensando ayer, ¿no? Todo lo que ha pasado desde hace 10 años, desde que nos conocemos. Conocí a Félix y a Eugenio. Son 10 años en los que han pasado muchas cosas en España, en el ciclo político. Yo os conocí efectivamente pues, en el momento final del 15M, luego pues todo eso como forma política a través de un partido político y sí, colaborando con vosotros y con el colectivo, y me alegra mucho de que tengáis esta vitalidad aún, sigamos, ¿verdad? Con tantos años, ¿no? Y que son espacios absolutamente necesarios en este contexto. Vale. Bueno, efectivamente voy a hablar de Mark Fisher, no tanto del libro. Este es un libro que fue resultado de una oferta por parte de la editorial Gevisa, que desapareció, no creo que por el libro, sino por otras circunstancias, y fue absorbida por Herbert, o sea que es un libro que ya no se puede encontrar en el mercado. Me imagino que quedarán todavía ejemplares de la primera o la segunda edición, creo que hubo 2 ediciones, pero bueno, si seguís interesados en charla, os hace pues, sentir curiosidad por profundizar en su figura, yo os recomendaría directamente la lectura de su obra. Es verdad que la charla va a tener como título Espectros del tardocapitalismo, pero como entiendo que muchos y muchas de vosotras no estáis familiarizados con este autor, voy a dar algunas claves de por qué entiendo que es una figura interesante para pensar nuestro contexto. Máxime, si visteis el jueves la película de Children of Men de Alfonso Cuarón del 2006, que es una película que utiliza el propio Fischer en una de sus obras más significativas, Realismo capitalista, una obra justamente que surge al calor de la crisis de 2008 de la que hablaba Eugenio, y que muestra un escenario muy próximo a lo que está sucediendo en Estados Unidos. No sé si aquellos y aquellas que visteis la película el jueves os vino a la cabeza lo que está pasando en Minneapolis, lo que está pasando con la política de inmigración en Estados Unidos. Pero lo primero que me vino a la cabeza cuando vi las escenas de lo ocurrido en Minneapolis estos días fue justamente Children of Men, donde Alfonso Cuarón, partiendo de una novela que lleva el mismo nombre, buscaba generar una distopía distinta, trataba de presentar un horizonte distópico algo diferente de los paisajes distópicos que son tan habituales en Netflix, en nuestras plataformas, digamos, telecomunicativas o mediáticas, ¿no? Es un lugar común, y esto tiene que ver con lo que también planteaba Eugenio en relación a esa frase de G. Jameson. Ya, pues básicamente es una frase que es atribuida a los dos, y que es más difícil imaginar el fin del capitalismo que el fin del mundo, ¿no? Luego volveré a Children of Men y a Realismo capitalista, pero conviene que reparemos así como primera idea que el paisaje cultural y sociopolítico que describe Fischer en su obra tiene mucho que ver con lo que podemos llamar el momento regresivo actual. Es cierto que hay algunas diferencias entre lo que Fischer llama realismo capitalista y lo que ha venido después, diferencias a las que aludiré dentro de un momento, pero digamos
es una especie de estructura afectiva o de reflexión sobre la dinámica afectiva de nuestro tiempo que está muy ligada a lo que estamos viendo todos los días en el telediario. Hay diferencias, luego volveré sobre esto, pero anticipo un poco la idea. Hay diferencias entre el diagnóstico que realiza Fischer en 2009 en Realismo Capitalista y lo que está aconteciendo hoy, porque entre tanto ha acontecido algo en el mundo, solamente a escala geopolítica, sino también a escala, digamos, molecular, que es la introducción de un paradigma reaccionario regresivo, neofascista, posfascista, como queráis llamar, ¿no? Donde la figura de Trump, digamos, ocupa casi todo el espacio. Es impresionante cómo la habilidad que tiene Trump para ocupar todo el espacio mediático. Es que todos los días te levantas por las mañanas y hay un titular. Y esto también obedece a una estrategia comunicativa, ¿no? De saturar siempre el espacio comunicativo. O sea, que no la intención de que no se hable otra cosa de lo que él quiere que se hable, ¿no? Pero curiosamente, Fischer se suicida, y esto también es un dato significativo, el día antes de la toma de posesión de su primer mandato por parte de Trump. O sea y ya en la última clase que él imparte antes de fallecer, previendo que Trump va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, hace algunas indicaciones muy interesantes también en relación a lo que él pensaba una década antes en relación al realismo capitalista. Él dice que el diagnóstico del realismo capitalista sigue siendo válido, luego trataré de profundizar por qué, pero se ha producido una modificación. O sea, lo que estaríamos viviendo ya no es una situación de realismo capitalista, sino casi de irrealismo capitalista. Es decir, porque la problemática de la ficción, la problemática de las fake news, la problemática de generar dinámicas comunicativas a todo precio, ha modificado en cierto modo el diagnóstico que Fischer planteara después de la crisis capitalista de 2008. Alianza, un vínculo inédito entre un neoliberalismo en crisis y una posición ya directamente autoritaria. Y esto, claro, modifica en cierto modo el espacio de 2008. Cuando Fischer habla del realismo capitalista está teniendo en mente básicamente la segunda vía de Tony Blair. No está pensando incluso en un horizonte tan explícitamente regresivo como el que estamos viviendo. Y plantea esta reflexión sobre lo que llama realismo capitalista teniendo en cuenta su posición como profesor en lo que podemos llamar la fase de educación terciaria en Gran Bretaña, en el Reino Unido, ¿no? Justamente como profesor de terciaria en Inglaterra, percibe que las medidas de la segunda vía de Tony Blair han inaugurado un nuevo espacio, una nueva fase dentro del capitalismo que él llama justamente así, ¿no? Realismo capitalista. Luego también plantearé por qué utiliza este término y por qué su experiencia como profesor le lleva a profundizar en este diagnóstico, ¿no? Y esto es significativo y quizá también una forma de empezar a entender desde dónde piensa este personaje, ¿no? Claro, pensar como profesor o realizar un diagnóstico como profesor de nuestra sociedad contemporánea indica una cierta relación con la transmisión del saber. Un profesor básicamente es alguien que se encarga de transmitir una herencia, una cultura, un saber a las nuevas generaciones. De ahí su papel de mediación, ¿no? Una función de mediación que no solamente tiene esta fase o esta parte bonita, ¿no?, de transmisión del saber, también es un reproductor del sistema social. Un profesor no es solamente alguien que puede inocular, ¿no?, el amor por la cultura o la curiosidad por las ciencias o por los saberes de diferente tipo a las nuevas generaciones. Un profesor también es un elemento donde el sistema se reproduce a sí mismo, donde el sistema también se estabiliza. Y Fischer, digamos,
tiene la particularidad, y yo creo que esto es un mérito, de pensar esa función profesoral o esa función escolar desde esta doble vía, ¿no? Entendiendo que un profesor pues, tiene siempre una función, digamos, conservadora respecto al sistema, respecto al statu quo, pero al mismo tiempo en la cultura siempre hay algo de resistencia, hay algo de espíritu crítico que se necesita inocular a las diferentes generaciones que vienen después de uno, ¿no? Por eso la película de Children of Men, y luego volveré a ella, es tan significativa, porque lo que plantea en el fondo el argumento de la película es un mundo en el cual se ha bloqueado esa transmisión entre el pasado y el futuro, donde bajo la metáfora de la imposibilidad de tener hijos se está planteando el futuro de la cultura, el futuro de la transmisión. Y no entendamos cultura como alta cultura, como algo especialmente sofisticado o algo elitista, ¿no? Algo que también tiene una dimensión profundamente popular. Bueno, ¿por qué una figura como Fischer puede ser interesante en 2026, ¿no? ¿Quién es? ¿Es un educador del siglo XXI? Un campo de fuerzas donde se revelan ciertas tensiones epocales, un crítico cultural insobornablemente modernista, es algo esto muy importante, ¿no? En su forma de entender la cultura, una forma de entender la estética, una forma de entender la relación con la música, con la propia comunicación, que en el fondo hunde las raíces en las vanguardias del siglo pasado, una cierta sensibilidad vanguardista del siglo pasado. Es, por tanto, un crítico cultural modernista. ¿O es el mensajero de una cultura de izquierdas por venir? Posiblemente lo que Fischer sea es todo esto al mismo tiempo, algo que él concentra en una reflexión con la que empezaría un poco a roturar el terreno. Él, cuando funda con otros compañeros y amigos una editorial que se llama Zero Books, dice que la función de la editorial ha de ser intelectual sin ser académica y popular sin ser populista. Me parece que es una primera buena definición para pensar desde dónde habla Fischer, ¿no? Repito, intelectual sin ser académico. Uno puede plantear un discurso intelectual de cierta calidad sin insultar a los receptores o sin infantilizar a los receptores. Hay una voluntad, ¿no? de no renunciar a la teoría, de no renunciar a cierto planteamiento intelectualista, una cuestión que está bajo sospecha continuamente, ¿no? Hay una feroz crítica del antiintelectualismo en Fischer, y esto es algo que yo creo que le conecta con el joven Marx, o el Marx de todas sus fases, ¿no? Esta idea de que el planteamiento emancipador o la transformación de la sociedad tiene que involucrar de alguna forma un diagnóstico teórico, y que ese diagnóstico teórico ha de ser accesible porque se presupone una inteligencia común desde la cual comprender ese mensaje teórico. Esto también plantea en el comunicador el esfuerzo de ser accesible, pero teniendo en cuenta algo que para Marx y para Fischer es fundamental, que es no infantilizar al receptor del discurso, no dar por tonto a quien que va a escucharte, entender que aunque el mensaje a comunicar sea difícil, uno tiene que tener la generosidad intelectual de pensar que el otro va a comprenderte, aunque se lo pongas difícil. Esto, claro, contrasta con la posición de quien, cuando comunica, quiere simplemente halagar el oído de quien lo escucha. Hay una voluntad, por tanto, de cierta tensión, ¿no? Son cosas complejas, pero tenemos que confiar, y hay que confiar siempre en que el receptor va a hacer el esfuerzo de escuchar.
Por eso hay una reivindicación del discurso intelectual, pero aborreciendo lo académico. Una cosa es mantener un rigor intelectual, hablar con cierto rigor en los espacios culturales pertinentes, y otra cosa es utilizar la jerga académica, ¿no? Y aquí hay algo muy deleuziano, muy nietzscheano en el fondo del temperamento intelectual de Fischer, ¿no? Que siempre se encontró mucho más cómodo funcionando en los blogs y en Internet, en las nuevas redes comunicativas digitales abiertas en el siglo XXI, en la segunda mitad, a partir de las últimas décadas del siglo XX. Siempre se sintió mucho más cómodo en esos espacios que en el discurso académico. Siempre mantuvo una relación terrible con las instituciones académicas y escolares. De ahí un poco la posición marginal que lo ocupó en la Universidad de Goldsmiths, donde el grupo al que pertenecía la CCRU actuaba de forma paralela a las instituciones académicas, ¿no? Y esto de desprestigiar o de renunciar al saber académico, al saber teórico, sino porque entendía que la universidad no era el espacio adecuado donde hacer el trabajo cultural. Las dinámicas institucionales y disciplinarias que uno encuentra en la universidad. De que cuando reivindique esa capacidad de ser intelectual sin ser académico, Fischer también está manteniendo una posición muy crítica con respecto a lo que podríamos llamar un discurso escolar o la jerga académica. Y esa casi siempre también abusa de la pedantería. Y la segunda parte de la cita es interesante porque dice: hay que ser popular pero sin ser populista. Esto nos llevaría también a un terreno complejo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que de alguna forma hay que presuponer un sentido común siempre en el receptor, y uno ha de confiar en que esas distancias sociológicas, esas distancias de hábitus que siempre se encuentran en la sociedad pueden ser superadas, ¿no? Hay una especie de confianza, ¿no? en que el discurso pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Pero popular sin ser populista significa que ese discurso no tiene que halagar o no tiene que limitarse a seducir al otro, porque entonces entraríamos en una dimensión retórica del discurso donde a través de la palabra uno instrumentaliza a los demás. Esta tensión de ser intelectual sin ser académico, ser popular sin ser populista, marca toda una sensibilidad, creo que muy interesante. Esto va a llevar a Fischer a interesarse por objetos culturales que desde luego no serían interesantes para la academia, ¿no? Toda la relación que tiene Fischer con la música contemporánea, con la música electrónica, con lo que él va a llamar modernismo popular, habla de una figura que entiende que la cultura, en la música que escuchamos, en las películas que vemos, en el gusto estético que manifestamos, se revela algo políticamente interesante. Se revela una sensibilidad abierta al mundo o cerrada al mundo. Podríamos discutir, y quizás solo podemos hablar más tarde, en qué medida hay un exceso culturalista en esta perspectiva, ¿no? donde la problemática de la cultura ocupa mucho más espacio que, por ejemplo, una reflexión económica o sociológica, ¿no? En qué medida se le va la mano a Fischer y a otros autores en lo que podríamos llamar un giro culturalista a la hora de plantear los problemas, ¿no? O sea, ¿por qué en una película como Children of Men registramos o captamos mejor el espíritu de época que en un análisis económico, por ejemplo? Esto estaría bien discutirlo, ¿no? ¿Por qué en determinadas expresiones artísticas se refleja mejor la época que, pues, en un análisis del CIS? No quiero decir con esto que las dos cosas sean incompatibles, ¿no? Quiero decir que a la hora de hacer un diagnóstico de lo que somos, de qué estamos viviendo, qué nos está pasando,
tenemos desde luego muchas herramientas, pero Fischer, para bien o para mal, entiende que la única o la mejor forma de acercarse a esto que podríamos llamar una ontología del presente es las manifestaciones estéticas, ¿no? Y hay algo muy interesante en él respecto a, por ejemplo, su gusto por la música, ¿no? Algo que particularmente me interesa mucho. ¿Por qué la música? ¿Por qué la música dice tanto de la época en la que vivimos? Porque la música tiene que ver con la escucha y tiene que ver con una atención y tiene que ver con una especie de gestión del tiempo que nos obliga a una especie de pulsión contemplativa respecto a lo que estamos viviendo. Es decir, mantiene como una especie de distancia respecto a las demandas de atención que nos bombardean en el día a día, ¿no? Es como si a través de la buena escucha uno pudiera generar una cierta distancia reflexiva con lo que está pasando. Y esto para él era muy importante. Por eso odiaba la música de consumo, ¿no? Una música que, podríamos decir, es populista y no popular, por cuanto halaga el oído, somete la sensibilidad a clichés o lugares comunes. Es, por así decirlo, un tipo que se interesó mucho por cómo educar el gusto, cómo educar la sensibilidad en un mundo, el del capitalismo tardío, el del tardocapitalismo, donde todo se envuelve como una mercancía, ¿no? y donde la lógica temporal del capitalismo nos sume en una especie de indiferencia aturdida, ¿no? donde van pasando los objetos de consumo, pero el sujeto no se compromete en última instancia con nada, ¿no? Porque está como entumecido respecto a los estímulos que va recibiendo, ¿no? Esa intensidad es la que creo que resulta interesante, ¿no? Hay una cita que no es de Fischer, sino de un autor que él leyó de forma muy intensa, que es Gilles Deleuze, en la primera gran obra de Deleuze, que es Diferencia y Repetición, donde Deleuze apunta a una problemática del aprendizaje que creo que es muy afín al espíritu de Fischer, ¿no? Dice Deleuze en Diferencia y Repetición lo siguiente, habla de cómo aprendemos, ¿no? Cómo surge esa chispa del aprendizaje. Claro, seguro que todos y todas tenemos la experiencia de haber ido a clase y haber estado en clase, pero no aprender, ¿no? O sea, hemos interiorizado contenidos, hemos aprendido a comportarnos en sociedad, nos hemos socializado, pero esto de aprender es una cosa muy seria, ¿no? No aprendemos más que quizá en situaciones excepcionales. Aprender en un sentido profundo, quiero decir, ¿no? Y decía Deleuze en Diferencia y Repetición, y creo que esto se le aplica muy bien a Fischer en lo que fue el experimento de la CCRU en los 90, decía Deleuze lo siguiente, dice: no aprendemos nada con aquel que nos dice, haz como yo. Nuestros únicos maestros son aquellos que nos dicen, haz junto conmigo, y que en lugar de proponernos gestos que debemos reproducir, supieron emitir signos susceptibles de desarrollarse en lo heterogéneo. Claro, esto plantea una relación entre quien enseña y quien recibe muy diferente de la pedagogía tradicional, o de una relación que podríamos denominar jerárquica, ¿no? Yo te digo lo que tienes que aprender. De hecho, y esto también podemos discutirlo luego, lo que parece un lugar común en los debates de nuestro tiempo es la idea de que la gente no quiere aprender, de que la autoridad del saber ha entrado en una crisis irreversible, una lectura que podríamos denominar la decadencia de la cultura, ¿no? Y esto lo encontramos desde Pérez Reverte, pues yo qué sé, poned el nombre que queráis, ¿no? No, es que, claro, es los medios, Internet, Twitter, ¿no? Donde el problema al que ellos apuntan es que cierta autoridad del saber tradicional se ha perdido. Es una posición nostálgica respecto al viejo
ideal humanístico del saber. Lo interesante de Fischer, y creo que se trasluce también en esta cita de Deleuze, es que él entiende la transmisión del saber de una forma diferente. Claro que hay una crisis de la autoridad cultural, pero él no es en absoluto nostálgico porque entiende que hay posibilidades para seguir pensando la cultura desde una nueva relación con el saber, no desde la vieja relación donde uno sabía y uno tenía que reproducir o repetir lo que se había dicho. Claro, en un mundo digital como el nuestro, que es un mundo rizomático, en red, reticular, lo que acontece efectivamente es la defunción del saber tradicional, ¿no? Algo que ha sorprendido mucho a los periodistas, y esto es algo que viene ya desde lejos, es como en las redacciones de los periódicos tienen al mismo tiempo lo que está aconteciendo en las redes sociales. O sea, ya no es el periodismo tradicional el que marca el ritmo de la información, sino que el periodismo tradicional está a rebufo de lo que acontece en el ámbito de la digitalización. Claro, esa mediación que tenía el periodismo tradicional ha entrado en crisis. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues es malo desde cierto punto de vista porque favorece una proliferación de información no discriminada donde pues aparecen muchas noticias falsas o donde, digamos, el tiempo de la comunicación se ha acelerado. Esto en los 90, para Fischer y para la gente de su generación, y más concretamente para el experimento de la CCRU, era positivo porque planteaba una supuesta democratización de la comunicación. Y de hecho, pues el 15M español fue un poco un efecto de esa proliferación de las nuevas tecnologías, porque ya uno podía introducir mensajes en la sociedad al margen del país, del ABC o del mundo o de la televisión, ¿no? Pero es verdad que la contrapartida de esa crisis de la autoridad comunicativa tradicional ha degenerado en situaciones que tampoco son positivas, ¿no? Quiero llamar la atención, por tanto, sobre la ambivalencia, ¿no? de lo que ha sucedido o de lo que está sucediendo y de cómo, a la luz de esa ambivalencia, la posición de Fischer no es nostálgica respecto al viejo marco cultural y su autoridad que, bueno, parece moribundo, ¿no? Porque parece, quizá podríamos convenir en el hecho de que estamos viviendo un momento de mutación profunda, umbral, en todos los sentidos, ¿no? Desde lo que supone la erosión de viejas figuras simbólicas, ¿no? Pensemos en Julio Iglesias, por ejemplo, Plácido Domingo, lo que está aconteciendo también en ese marco, ¿no? O sea, como figuras simbólicamente muy apreciadas y muy valoradas en la sociedad o que marcaban, digamos, cierta tendencia, están siendo sometidas a un escrutinio impensable hace unos años, ¿no? Hablo esto como mero síntoma de un cambio epocal más profundo, en donde efectivamente la nueva sensibilidad feminista también tiene mucho que decir. Y de todo este espíritu participa Fischer, ¿no? Hablando, pues es efectivamente un tipo que nace en el 68 y muere en 2017, tendría 57 años, que como él mismo se definió al mismo tiempo, llegó tarde a la emergencia del punk en los 70, era un crío cuando los Sex Pistols lanzaban el mensaje de no futuro, de no future, y por tanto pudo participar generacionalmente de las aportaciones del estado de bienestar de la posguerra, que sobre todo en Gran Bretaña pues generaron un nuevo modelo social.
Él, por ejemplo, insiste en algo que me parece relevante para comprender su itinerario intelectual, ¿no? Él considera que un elemento fundamental de su socialización política y cultural fue la televisión que vio de niño, la BBC de los años 70, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos momentos la BBC participaba de un modelo cultural muy vinculado al estado del bienestar, donde la televisión pública podía ofertar programas y contenidos no populistas en el sentido del que hablaba Fischer antes, ¿no? Es decir, no orientados al éxito inmediato, o no orientados al beneficio económico inmediato. Podía plantear una relación con el cine, con la música más experimental, porque no era una institución sometida a intereses puramente económicos. Esto llevó a que la BBC fuera muy experimental en sus contenidos, que plantearan contenidos no directamente orientados al éxito inmediato. Claro, esto también es una cuestión a debatir, ¿no? ¿Cuál es la función de una televisión pública? Desde luego no puede competir con una televisión privada, ¿no? Su función no es ganar dinero, su función es generar ir forjando una nueva sensibilidad cultural, dotar a su parrilla, ¿no?, de una cierta variedad, poder experimentar con los contenidos. Claro, son cuestiones que hoy nos parecen muy alejadas de lo que es el mercado cultural actual, ¿no? El otro día, hace unos días, leí una entrevista a Tony Visconti, que era el productor de David Bowie durante muchos años, y decía que una carrera como la de David Bowie, que empieza a finales de los 70, o no, antes, empieza en los 70, porque creo que empezó ya en el 72, y que terminó hace 10 años, una carrera como la de David Bowie hubiera sido imposible en la actualidad. Un producto como el de David Bowie, esto que para Fischer identifica lo que él llama el modernismo popular, sería imposible en la industria musical actual, porque las compañías no hubieran apostado por un artista tan experimental y con contenidos que a primera vista no eran tan, entre comillas, populistas, ¿no? En el sentido de buscar el éxito inmediato, de buscar la conexión inmediata, de ser un producto fácil para el consumo. Entonces, Fischer habla muchas veces de cómo durante su infancia podía ver series o programas que estimulaban su imaginación justamente porque eran experimentales, porque habían como un espacio, un portal espacio-temporal diferente de la continuidad gris en la que vivía. Él lo dice con estas palabras, que también pueden ser significativas. Es una cita que realiza a un fanzine que se llamaba Seritz Messia, un fanzine, pues esto es relevante. Este fanzine está escrito para aquellos que no podían ser regenerados, aunque quisieran serlo. Su perdida, siempre anhelando el tiempo que nos acaba de eludir. Aquellos que nacieron demasiado tarde para el punk, pero cuyas expectativas se elevaron por su resplandor incendiario. Los que vieron la huelga de mineros con ojos de adolescentes partidistas, pero que eran demasiado jóvenes para participar realmente en la militancia. Aquí también hace mención de otra experiencia generacional que fue decisiva en la transformación del estado de bienestar británico al modelo neoliberal que en esos momentos impulsaron en el Reino Unido Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Estados Unidos, ¿no? La huelga de los mineros fue un hecho fundamental porque fue, recordar, hace años habéis visto alguna película al respecto, hay varias películas, Full Monty,
tocando el viento, que describen ese momento donde Margaret Thatcher dobla el brazo a los sindicatos y plantea un modelo que es el que ha ido reproduciéndose hasta 2008 y cuya crisis coincide con lo que estamos llamando ahora, que es la continuidad o la alianza entre la crisis del neoliberalismo y el momento regresivo, ¿no? Entonces, claro, esto también supuso para la generación de Fischer un palo, ¿no? Cómo forjar una dinámica de izquierdas o cómo forjar una política cultural de izquierdas en este contexto, ¿no? Donde también la socialdemocracia pues, no parecía disfrutar de un buen momento y donde el laborismo inglés tiene también unas peculiaridades nacionales que quizá no sean las mismas que en otras latitudes, ¿no? Bien, pues si queréis vamos a ver algunos temas que creo que son relevantes para comprender nuestro momento histórico y que encontramos en su obra de Fischer. La cuestión del tiempo. Empecemos por la cuestión del tiempo, ¿no? La temporalidad, esto que planteaba Eugenio al principio. No tenemos proyecto de futuro, estamos como bloqueados, no hay manera de imaginar, no hay manera de imaginar lo que va a venir, ¿no? Toda nuestra estructura afectiva está trufada de catástrofes. Fijaos en la cantidad de series que hablan de escenarios apocalípticos o distópicos. O sea, es tremendo, ¿no? Esto, claro, ahí quizá lo vemos normal, pero en otras épocas no era así, ¿no? O sea, la producción cultural no era tan pesimista, ¿no? Voy a empezar planteando esta cuestión del tiempo de otra cita, que es alguien tampoco está muy cerca del espíritu de Fischer, pero que en esta frase yo creo que nos ayuda a pensar mejor ciertos planteamientos de este pensador británico. Es una frase de Bruno Latour que dice así: no podemos seguir creyendo en el viejo futuro si queremos tener porvenir. No podemos seguir creyendo en el viejo futuro si queremos tener porvenir. Esto tiene mucho que ver con el comentario que ha hecho Eugenio antes acerca de las tesis sobre la filosofía de la historia de Walter Benjamin. ¿Qué quiere decir esta frase de Bruno Latour y por qué encaja tan bien en el planteamiento de Fischer? Porque ¿qué es el viejo futuro? ¿Y qué es esto que podríamos llamar el porvenir? Lo que Fischer está tratando de pensar, no solamente él, ¿no? Esto no es tampoco algo que sea una dimensión original de su reflexión. También lo encontramos en muchos otros autores y nos obligaría a abrir el zoom, ¿no? Es que lo que ha entrado en crisis son dos modelos temporales. El modelo temporal vinculado a la tradición liberal burguesa, que era la idea de progreso, la idea de que las generaciones posteriores vivieran mejor que sus padres, una idea que plantea el futuro en términos de una linealidad abstracta, ¿no? Una concepción del tiempo muy dependiente de cierto optimismo tecnológico, de cierta concepción de la tecnología en virtud de la cual la tecnología o la producción por sí misma genera bienestar, genera un mayor reparto de la riqueza, genera posibilidades vitales, ¿no? Es una idea muy incrustada en el proyecto de la modernidad, la idea del progreso. Esto es lo que en primera instancia ha entrado en crisis. Y esto tiene consecuencias evidentes en el mundo actual. En España se podría relacionar muy bien con la dificultad del acceso a la vivienda, que supone una impugnación también a este modelo, ¿no? del tiempo lineal, del tiempo del progreso. Claro, ¿cómo puede experimentar el tiempo? ¿Cómo podemos tener imaginación utópica en un contexto social donde no accedemos ni siquiera a la vivienda?
porque la vivienda es el primer espacio de seguridad que nos permitiría pensar a largo plazo, o que nos permitiría construir un proyecto de vida. Claro, esto implica que ya no podemos construir identidades a largo plazo. Cancelación del futuro. Claro, eso es la cancelación del futuro, la idea de, bueno, de que se ha cerrado ese marco que supuestamente estaba abierto o más abierto en otros momentos históricos, ¿no? Esto es lo que ha entrado en crisis desde hace ya, valga la redundancia, bastante tiempo, ¿no? Cierto tiempo. La crisis del modelo liberal de progreso. Pero también ha entrado en crisis lo que era también muy importante, la tradición emancipatoria de izquierdas en el marxismo, que es lo que podemos llamar la teleología de la historia, ¿no? Esta idea de que, bueno, más allá del progreso liberal burgués, hay otra concepción del tiempo en donde las contradicciones y las tensiones sociales pueden alumbrar bien una revolución o una transformación a largo plazo. Esto podríamos llamar la lectura teleológica de la historia, que también tiene bases filosóficas y tiene un legado importante a sus espaldas, ¿no? En esta doble crisis del modelo temporal de la concepción liberal del progreso y de la concepción teleológica, ¿cómo pensamos lo posible? ¿Cómo pensamos la posibilidad? ¿Cómo pensamos esto que es lo posible? Antes también Eugenio hablaba de las tesis sobre... Bueno, no hablabas de esto, pero bueno, tiene que ver con las tesis sobre Feuerbach de Marx, ¿no? La famosa tesis undécima, ¿no? La teoría o la filosofía hasta ahora ha interpretado el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Lo habéis oído hasta la sociedad. Ahí encontramos una visión teleológica de la historia, porque el joven Marx entendía que en el dolor del presente, en la cruz del presente, en las contradicciones y las tensiones y en los malestares profundos del presente, se abría de forma potencial una posibilidad futura de porvenir, una posibilidad futura de bienestar, una posibilidad futura de mejora. Es una idea que en el fondo, quizá forzando demasiado el argumento, es una idea que en el fondo también la que subyace un planteamiento religioso, un planteamiento teológico cristiano. O sea, la idea de que del dolor del mundo, de las contradicciones del mundo, surge lo positivo, o surge el futuro, o surge el porvenir. Es una idea muy arraigada culturalmente. O sea, del dolor, del sacrificio, de la cruz, procede de forma potencial y latente el futuro. De ahí que una sociedad no pueda evitar confrontarse con ese dolor o con ese malestar, porque a la larga, en ese malestar o en ese dolor, se alumbra un potencial de porvenir. Esta idea es la que también ha quedado impugnada. Y esto es una putada, en el sentido de que si ya no tenemos narrativa o no tenemos ya el relato del progreso y tampoco tenemos ese relato en virtud del cual los dolores del presente podían permitirnos vislumbrar un futuro mejor, ¿qué nos queda? ¿Cómo pensamos el tiempo? Y este es el dilema en el que se encuentra Fischer. Podríamos decir, si se agota la concepción liberal del progreso y se agota la concepción teleológica, solamente nos queda la melancolía, la nostalgia, o solamente nos queda el nihilismo. Fischer no compartiría esta idea y parte de un planteamiento, en el fondo nietzscheano, en el cual lo posible puede alumbrarse de una forma distinta, ¿no? Lo posible no viene de un guión predeterminado, sino viene de un contacto con el presente, de un mejor contacto con el presente. Un planteamiento emancipador desde estas coordenadas es complejo, nos lleva un
un escenario de problemas distinto. Pero esto es lo que está en la cita de Latour. No podemos seguir creyendo en el viejo futuro. El viejo futuro es el viejo futuro que correspondía a la tradición liberal del progreso y a la concepción teleológica. Entre otras razones, y este es el contexto en el que habla Latour, por la cuestión del antropoceno, por la cuestión ecológica, por la cuestión que ya no podemos pensar en una tierra infinitamente disponible desde el punto de vista de los recursos. Porque, claro, tanto la idea del progreso como la idea teleológica presuponían que las fuentes de riqueza eran ilimitadas. Y esto es lo que también ha entrado en crisis. La conciencia de la finitud de los recursos y de que tenemos que pensar desde otras claves, ¿no? Aquí intervendrían un montón de problemas, ¿no? Por ejemplo, en qué medida hay que abandonar el discurso humanista para pensar este porvenir. Pero entendemos, creo que queda claro, puede quedar clara esa diferencia entre el viejo futuro y el porvenir. Si hay un porvenir, este pasa por pensar el tiempo más allá del progreso y más allá de la teleología histórica marxista hegeliana, ¿no? Otra cosa es si es compatible el discurso marxista con un discurso no teleológico, que eso también es factible, ¿no? Pero lo que sí que ha entrado en crisis es esta idea de, bueno, lo que decían, lo que podría deducirse de cierta lectura del manifiesto comunista, ¿no? Esta idea de que el capitalismo genera sus propios sepultureros, ¿no? De que la propia dinámica capitalista y sus contradicciones y sus tensiones, no voy a decir necesaria y automáticamente, pero terminaría conduciendo a una transformación cualitativa del capitalismo actual. Esto va a llevar a Fischer a identificarse con una corriente, y si queréis podemos hablar de esto más adelante, que se llama aceleracionismo. Que no significa que haya que acelerar lo malo, sino que haya que abandonar los proyectos nostálgicos. En términos concretos y políticos, ¿esto qué significaría? Pues para Fischer, ser aceleracionista en este contexto implica dejar de lado toda posición nostálgica. Por ejemplo, en relación con su crítica al laborismo británico o la socialdemocracia. Él entiende que en la medida en que el capitalismo a partir de los años 70 se ha transformado profundamente y ha dejado lo que algunos autores han denominado la etapa fordista, es decir, la etapa en la que la fábrica ocupa el espacio fundamental de la producción, y en donde el trabajo se rige por una cierta disciplina del valor, en donde se genera una identidad a largo plazo, donde el trabajador trabaja 8 horas o 10 horas o lo que sea, luego pues, tiene tiempo libre, donde su acceso a la ciudadanía pasa por esa identidad del trabajo. Todo ese modelo habría entrado en crisis, lo que se ha llamado el paradigma fordista de producción. Hemos entrado a partir de los años 70 en una economía cualitativamente distinta, de la producción cambia de tenor, donde la cultura, la digitalización y la información ocupa un factor muy importante, y en donde la fábrica se ve desplazada por otros escenarios, en donde la producción ya no acontece simplemente en el ámbito fordista de la fábrica, sino en otros contextos, ¿no? Esta transformación de la economía fordista en una economía posfordista habría también transformado las identidades, con lo cual, claro, Fischer entiende que a partir de los años 70 no podemos identificar esto que se llamaba clase trabajadora de la misma forma. En la medida en que la fábrica o ese epicentro fordista entra en crisis y donde el capitalismo asume una forma diversa, cambia la identidad de clase y por tanto debemos hacer una política ya no nostálgica respecto a un modelo que ya ha desaparecido. Por eso también
es muy crítico con aquellas posiciones emancipatorias o de izquierdas que apelan a un sujeto nostálgico, llamado clase trabajadora, que ha modificado su fisonomía desde los años 70. Porque esa identidad no es la que encontramos en el día a día del siglo XXI. Es algo que plantea para Fischer un reto que solamente puede plantearse introduciendo otros autores, otras tradiciones dentro del marxismo, ¿no? Podemos decir que es un marxista muy heterodoxo, un marxista muy poco convencional, ¿no? Pero sí que sigue utilizando herramientas del marxismo, ¿no? Siguiendo con esta cuestión del tiempo, ¿no? Y volviendo más de lleno a la película. Dice Fischer en Realismo Capitalista, en la obra de 2008. Al mirar Children of Men, inevitablemente recordamos la frase atribuida tanto a Fredric Jameson como a Slavoj Žižek: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. El latiguillo recoge con exactitud lo que entiendo por realismo capitalista, la idea muy difundida de que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, sino que es imposible incluso imaginarle una alternativa. O sea, lo que a Fischer le interesa es pensar cómo después de la crisis de 2008, que fue una crisis, lo ha comentado Eugenio, demoledora, por recordar cómo tuvimos que salvar los bancos y cómo, bueno, el sistema financiero entró en bancarrota, pensar cómo en ese contexto, y el libro de Realismo Capitalista es una consecuencia de ese momento histórico, cómo la izquierda fue incapaz de plantear una alternativa al capitalismo. Es decir, cómo en un momento supuestamente idóneo, ¿no?, para una reevaluación del sistema, ocurrió pues que la izquierda no supo estar a la altura o no tuvo los instrumentos, las herramientas o el diagnóstico capaz de enfrentar esa crisis, ¿no? Podemos decir, bueno, pues claro, es que llevamos mucho tiempo en esta situación de perplejidad, ¿no? Pero, claro, si no es en los momentos de crisis donde pasan cosas desde un punto de vista emancipatorio, pues apaga y vámonos, ¿no? Claro, entonces por eso fue tan importante 2008 para este diagnóstico, que no es un mensaje tan lanzado, digamos, al statu quo como a la propia reflexión emancipatoria para decirles, oye, ¿hasta qué punto estamos presos de este marco ideológico? ¿No? Vamos a darle vueltas al concepto, ¿no? ¿Y qué es lo que está detrás de realismo capitalista? Lo primero que cabría decir es que el realismo capitalista es un término irónico. Y esto es algo que no se ha planteado, creo, lo suficiente. Lo primero que a Fischer le viene a la mente cuando habla de realismo capitalista es cuando se habla de realismo soviético, que es un concepto que a los más jóvenes no suene, pero es un concepto, una categoría que se utilizaba para definir el modelo stalinista, ¿no? Es decir, el modelo de los países socialistas realmente existentes, algo muy gris, muy burocrático, algo muy asfixiante, ¿no? Y él quiere jugar con esa interpretación, ¿no? ¿Y qué quiere con esta estrategia retórica? Decir en el fondo que lo que sucede después de 2009 o 2008 no es tan distinto, o que el realismo capitalista no es tan distinto del realismo soviético. Y esto es muy interesante en términos políticos por lo siguiente. Para que nos fijemos en la estrategia retórica que está detrás del planteamiento. El capitalismo se define a sí mismo, y se define básicamente a partir de finales de los 80, con la caída del muro,
como un modelo de libertad, como un modelo dinámico, como un modelo abierto al futuro, como un modelo de espontaneidad y de autonomía respecto a lo que se considera la bancarrota de un modelo comunista, un modelo marxista, estereotipado, burocratizado, donde no hay respiro para las libertades ni para una cultura democrática, etc. ¿no? De hecho, Fischer utiliza mucho, es muy interesante el ejemplo que pone. Un sketch de Apple del año 1989 donde dirigido por Ridley Scott, el director de Blade Runner y de Alien, donde se confronta la aparición tecnológica del ordenador Apple y el 1984 orwelliano representado por el régimen comunista. Es un vídeo que se puede ver en YouTube, es fantástico, es un documento que a Fischer le sirve para reflexionar sobre el nuevo modelo histórico que surge a partir de la caída del muro, ¿no? Esta idea que contrapone la libertad del mundo capitalista digitalizado, representado por Apple, frente a la decadencia del mundo soviético estalinista, ejemplificado con la novela de Orwell de 1984. Gran Hermano, que esta es una cuestión también muy interesante, como la novela de Orwell sirvió a finales de los 80 y los 90 para un discurso que contraponía de forma muy poco matizada el mundo de las libertades capitalista y el mundo del totalitarismo soviético marxista, ¿no? Claro, al hablar de realismo capitalista, Fischer está dándole la vuelta a esta ideología liberal surgida a finales de los 80. Está diciendo que ese modelo o ese supuesto modelo de libertad que se enfrentaba a la burocracia stalinista es tan burocrático y tan dogmático como el mundo que supuestamente había dejado de lado. Y esto él lo argumenta en toda la obra fundamentalmente a la luz de su profesión, a la luz de su actividad como profesor. ¿Cómo percibe, por tanto, el realismo capitalista Fischer? Como un profesor que percibe la desintegración de los modelos de escuela pública y la mayor burocratización de la transmisión del saber. Esto, para los que no trabajáis en la universidad, pues os puede resultar ajeno, pero en los últimos tiempos nosotros trabajamos casi tanto en la autoevaluación, en la burocratización, como en la preparación de nuestras clases. O sea, se ha producido un cambio de sistema en donde, bueno, el peso burocrático, los papeles, las autoevaluaciones que tenemos que realizar nos cargan de una ansiedad y de un nuevo marco laboral que era inimaginable en épocas anteriores. Entonces, la estrategia retórica con esto del realismo capitalista es mostrar cómo el discurso supuestamente liberal, que quiso dejar de lado toda la burocracia y todo el estalinismo del discurso marxista, no es más que lo mismo, no es más que un modelo tan burocratizado, tan asfixiante y tan angustioso como el modelo que supuestamente había dejado de lado. Es aquí sugerente tener en cuenta cómo Fischer valora la obra de Kafka como una obra especialmente sensible para clarificar este nuevo espíritu burocrático surgido al calor de las nuevas libertades. Muy interesantes de Fischer respecto a Kafka en el realismo capitalista, donde él como profesor de terciaria
se entiende como, o se percibe como un protagonista de los relatos de Kafka, ¿no? Como alguien sometido a una burocratización, a una estructura incomprensible e ininteligible que genera en él una angustia distinta, porque el problema de la obra el problema que trata de transmitir Kafka en sus relatos es cómo el individuo se enfrenta a un poder totalmente deslocalizado. Se enfrenta a un poder que no puede ser encarnado en un personaje, en un lugar, en un centro, ¿no? Es una sensación como de, bueno, que es un poco la sensación de Fischer como profesor de terciaria en el contexto del realismo capitalista. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, hemos empezado... Sí, Sí, pues termino con un par de ideas, si os parece. Minutos para eso. Vale, y comentamos, si queréis, la charla, ¿no? Sindenhofen le resulta a Fischer muy sugerente porque plantea una distopía, como comentaba al principio, algo diferente de las distopías al uso. Como os planteaba al principio, la película plantea el problema de la transmisión. ¿Qué sucede cuando una sociedad no puede alumbrar nueva vida, no puede concebir hijos, ¿no? Ha llegado a una situación de esterilidad extrema. Es una metáfora, evidentemente, para hablar de un desierto cultural, ¿no? Ese desierto del que hablaba también Nietzsche en el Zaratustra, ¿no? Podemos decir que del mismo modo que hay una situación tóxica, una situación de insostenibilidad ecológica, hay una insostenibilidad cultural. Se produce una situación de desecamiento o de desertización cultural en donde el presente ocupa de forma omnipresente y unilateral lo que antes pertenecía a una articulación entre el pasado, el presente y el futuro. Me explico. Lo que caracteriza a la estructura de sentimiento del realismo capitalista, es una situación en donde el presente ocupa todo el espacio temporal, en donde se produce una situación de presentismo, valga la redundancia, omnipresente, unilateral. ¿Cómo podemos identificar esta sensación, donde el presente ocupa todo? Es la sensación que tenemos de bombardeo informativo, donde no sé si tenéis la sensación, yo al menos sí, de que los acontecimientos de un día se olvidan al cabo de una semana, donde el bombardeo informativo impide cualquier retención o cualquier construcción de la memoria o cualquier experiencia real del tiempo. Es como si la otra cara del presentismo fuese una indiferencia respecto a lo que escuchamos, lo que recibimos, etc., ¿no? Como si, esto es otra idea también que podría ser interesante analizar, como si se produjera esa situación que Kundera llamaba como la insoportable levedad del tiempo, la insoportable fugacidad de todo, ¿no? Por eso da la sensación de que, ¿no?, un día en los telediarios pasa algo, ¿no? Todos los días hay acontecimientos que terminan difuminándose al cabo de una semana. No hay, por tanto, una articulación del pasado, del presente y del futuro. Es decir, el presente, al captar toda la atención, al ocupar toda la escena, ya no se siente deudor, o heredero de nada, pero tampoco se siente responsable de lo que pueda pasar en el futuro. Cada uno y cada una identifique esta situación de presentismo a su modo, ¿no? Pero claro, esto plantea una patología temporal que lleva a identificar determinadas psicopatologías. Por eso también un elemento y una parte importante de la obra de Fischer se dedica a la salud mental, ¿no?
esto plantea un modelo psicológico donde la angustia es la nota predominante. A diferencia, por ejemplo, de las psicopatologías del 19, que eran psicopatologías muy determinadas del marco capitalista, decimonónico, que existía en la época de Freud, cuando Freud analiza la neurosis o la histeria como psicopatologías a finales del 19, está identificando unas psicopatologías muy dependientes, muy ligadas a un modelo de producción capitalista liberal que tiene unas connotaciones muy diferentes del capitalismo contemporáneo. Pues de la misma forma que las psicopatologías del capitalismo tradicional eran la neurosis y la angustia, que eran psicopatologías muy vinculadas a un modelo de subjetividad donde el sujeto se reprimía mucho, donde contenía mucho sus emociones, sus pasiones, sus afectos. Las psicopatologías del siglo XXI tienen que ver con la angustia, con el hecho de que el sujeto se ve arrojado a un mundo de estímulos, de incertidumbres y de precariedad en donde es incapaz de construir una subjetividad. Por eso, como dice también Fischer, el modelo de nuestro tiempo es el espía Jason Bourne. No sé si habéis visto las películas de Jason Bourne, que es un espía que protagoniza Matt Damon, que tiene la característica, a diferencia de un espía, digamos, más al uso, como James Bond, de que cada día se levanta en un sitio distinto y es incapaz de construir una memoria de sí mismo. Es como otra película que quizá conocéis que se llama Memento, donde el protagonista es incapaz de reconstruir una identidad, porque está sometido, digamos, a los vaivenes de cada instante, ¿no? Entonces, esta incapacidad de construir a largo plazo una identidad tiene que ver también con el modelo de trabajo posfordista en el que vivimos, ¿no? Si tú tienes que reinventarte continuamente, si tienes que reformular tu currículum continuamente porque cada trabajo que ocupas es distinto del anterior, estamos en un modelo laboral muy diferente del tradicional, donde un individuo podría entrar en una empresa a los 14, 15 años y jubilarse a los 70. En esta comparación de modelos, ¿qué es mejor o qué es peor? Bueno, pues ahí estamos en esa ambivalencia de la que hablábamos antes. Una posición posmoderna, que no es la posición que defendería desde luego Fischer, diría, bueno, qué rollo esto, lo de tu padre, de trabajar en la SEAT desde los 14 a los 70 años, y cómo mola esto de que te puedas reinventar y que puedas estar en un trabajo distinto cada 4 o 5 meses, ¿no? Pero claro, esto es una trampa muy engañosa, porque, bueno, evidentemente quizá el trabajador de la SEAT podía entrar a los 14 años, sabía que se iba a jubilar a los 70, pero en ese modelo de vida uno podía decir, bueno, mira, empiezo ganando esto, dentro de 10 años ganaré un poquito más, podré casarme, podré meterme en una hipoteca, podré tener hijos, etcétera, etcétera, mientras que está, pues, apremiado por la precariedad, ¿cómo va a pensar a largo plazo? ¿Cómo va a pensar, ¿no? Entonces, como veis, el hecho de que el presente ocupe toda la escena, ¿no? De que se pierda esa gramática temporal, pasado, presente, futuro, no es un ejercicio intelectual, no es simplemente una reflexión de tipo culturalista, ¿no? Entonces, Fischer se interesa mucho por el tipo de cultura que se expresa y que se revela en esa gramática temporal presentista. Y Children of Men en el fondo es una metáfora de esto. Es un tema que no es nuevo. Podéis encontrarlo en la poesía de T.S. Eliot, en The Wasteland, básicamente donde T.S. Eliot reflexiona mucho sobre cómo tiene lugar la transmisión cultural, ¿no? Y Eliot plantea una idea que quizá es antiintuitiva, pero que también está en la reflexión de Children of Men y en Fischer, que es que
cuando se produce ese presentismo, esa situación omnipresente del presente y de la actualidad, donde se rompe el vínculo con el pasado y por tanto se rompe también el vínculo con el futuro, con la proyección, no solamente se deteriora y se empobrece la relación con el pasado, sino que se empobrece profundamente la relación con el futuro. Si no tenemos un buen contacto, una buena relación con lo que nos ha precedido, tampoco sabremos construir ese porvenir del que hablaba Bruno Latour. O sea, no solamente perdemos la capacidad de ser herederos, que es quizá lo que más enfatizan los diagnosticadores de la nostalgia cultural, ¿no? Ya no nos sentimos herederos de nada, se ha perdido el sentido del humanismo clásico, ya no tenemos un vínculo con la tradición, etcétera, etcétera, ¿no? Esto podría ser una lectura más o menos conservadora en términos culturales, pero lo que le preocupa a Fischer no es tanto que se pierda el pasado como que se pierda el futuro, ¿no? Y esto obedece justamente a esta situación de omnipresencia del presente, ¿no? La matriz general del problema, y ahí ya pues, Fischer va clarificando cuestiones más concretas, ¿no? La relación con la música. Él entiende que la música que se escucha en las radiofórmulas es una música que carece del experimentalismo y de la intensidad y de la trascendencia, en el buen sentido, de la música contemporánea de los 60 y de los 70, ¿no? Y por eso también busca, y con esto ya sí que termino, recuperar el espíritu contracultural de los 60 y los 70, entendiendo que hay un modelo de transmisión cultural que permitía, digamos, no solamente ciertos desplazamientos o en el sentido positivo, sino también ciertas posibilidades de la cultura que quedaron eclipsadas y bloqueadas con el ascenso del neoliberalismo. Es decir, lejos de pensar que los 60 y los 70 fueron la alfombra o el marco cultural que terminó allanando el camino al neoliberalismo, que es una lectura muy habitual en los últimos términos, saber que todo lo malo de la izquierda, por ejemplo, proviene de los 60 y los 70, Fischer le da la vuelta al argumento. Entiende que tenemos que volver a ese espíritu para captar una posibilidad de subjetivación y una posibilidad cultural y política que quedó efectivamente bloqueada por el ascenso del individualismo neoliberal, ¿no? Que es lo que hoy también está ya en crisis, ¿no? Claro, lo que está sucediendo en lo que podemos llamar el paradigma regresivo actual es que la crisis del modelo neoliberal está produciendo una acción totalmente nostálgica y reactiva respecto a un supuesto mundo perdido que habría que restaurar. No deja de ser una ilusión, según estos planteamientos. Así que, bueno, muchísimas gracias por la... Aquí hay mucho interesado. Venga. No, quería preguntar el término de realismo capitalista. ¿Cómo te llamas? No. Andrés, el realismo capitalista, que es un término que yo creo que es muy poco afortunado. ¿Tú te más alto? No hay un micrófono. Sí. Pedro. Bueno, a ver. Bueno, una cosa con un realismo soviético que no nos queda muy lejos a muchos, a los más jóvenes todavía más, y además que yo lo asocio más con algo, con un movimiento estético, como algo artístico, realismo soviético, realismo socialista, no sé qué mismo. Pero yo creo que tiene un término muchísimo mejor para definir esto, que una vez que lo oyes no puedes desoírlo. La primera vez que lo oí me quedó para siempre, que es estalinismo de mercado. Sí. Es lo mismo, ¿no? Sí, estamos hablando. sí, lo mismo. ¿Y por qué no se usa más ese término? Que yo creo, por ejemplo, en un bar, si tuviera que comentar esto, diría estalinismo de mercado, y si se lo comento a una persona, igual que tú, como yo en la universidad, estoy sometido a una burocratización, después de que hemos sido polarizados,
que es horrible y que es una de las razones por las que estoy pensando en jubilarme lo antes posible, antes de lo que me toca, pues es realmente eso. Entonces es que estoy viviendo eso, estalinismo de mercado. Yo lo comentaba además con un compañero cubano de aquella y decía, pero si esto es estalinismo. Y bueno, ¿por qué no se usa más el término? Y luego comentar otra cosa también, que creo que este posfordismo, burocratización de los sistemas, bueno, de las compañías privadas, públicas y todo tipo, creo que es un tema que ya viene también comentado desde hace muchos años por los pensadores conservadores americanos más de la línea paleoconservadora. Gente como James Burhan, con el managerialismo, ellos le llaman managerialismo. Y a partir de luego Samuel Francis, que escribió todo un libro sobre Leviatán y sus enemigos, y el más reciente que se me ocurre mismo sería Paul Gottfried, que es el director o editor de la revista Chronicles, y que habla muchísimo del managerialismo y de todo eso. Y creo que también es el mismo concepto, a lo mejor visto por la derecha, pero que surgió ya en los 40 con Burhan. Entonces, bueno, era un poco eso, el término, y si estamos hablando de lo mismo que hablan los... Que curiosamente, siendo el maestro de Fisher, Nick Land, nunca a Nick Land le he oído yo hablar de managerialismo. Le sigo bastante y no le da por hablar de esos temas. Muy bien, muchas gracias. Como queráis. Contesta de esta y luego Sí, vamos a ver. así la gente se anime más. Claro, son categorías idénticas, pero responden al mismo planteamiento y al mismo diagnóstico. Y de hecho te agradezco que hayas recordado lo del estalinismo de mercado, porque quería introducirlo y al final lo olvidé. Claro, dices tú que te parece una categorización limitada, ¿no? Y que te parece mucho más fructífera estalinismo de mercado. No sé si afectos de... Explica más. Explica más. Sí. De hecho, cuando uno lee el realismo capitalista y llega al capítulo donde habla de estalinismo de mercado, dice, claro, es que es esto. Y cuando él plantea además de la burocratización de la universidad y del saber, y esto que se denomina efectivamente el managerismo, percibe mucho mejor el sentido de lo que quería plantear. Quizá, no sé, lo planteo como una hipótesis, pero estaría muy seguro no sería muy rotundo esta afirmación. Yo creo que la formulación del realismo capitalista obedece al hecho de que Fisher en estos momentos No te oigo. Estamos grabando todo. Deslumbrado, pero sí muy seducido por la obra de Slavoj Žižek y su planteamiento de lo real en el psicoanálisis lacaniano. Entonces, él quiere también enfatizar, aparte de esto que llamamos estalinismo de mercado, la burocratización vinculada al neoliberalismo, al managerismo, como es un concepto de realidad que se sostiene a través de ficciones. O sea que, aunque pueda parecer que nuestro mundo es un mundo de desvelamientos, es un mundo de desnudamientos, de transparencias, donde buscamos el hueso de lo real, en la medida en que estamos viviendo en una sociedad tardocapitalista, vivimos sometidos al imperio de ciertas ficciones ideológicas y que el marco ideológico cumple una función muy precisa en nuestro comportamiento como sostenedores del discurso capitalista. Es decir, que no somos simplemente cínicos cuando nos comportamos en el ámbito social, sino que mantenemos ciertas creencias en el dinero, en el hecho de que el dinero funciona, en el hecho de que el capitalismo funciona. Pero hay un cierto consenso ideológico en el mundo capitalista en el que nos encontramos. De ahí la importancia de plantear el estatuto de la ficción. Es decir, el capitalismo actual, el capitalismo financiero, más concretamente, no se sostendría sin ficciones. Entonces también él juega con todo ese campo terminológico y campo teórico.
Pero bueno, luego quizá, no sé, aunque es mucho más efectivo, y estoy de acuerdo, el término capitalismo, estalinismo de mercado, quizá a efectos estéticos, realismo capitalista, ¿no? Llamar así a un libro quizás mucho suena mejor, ¿no? para captar al receptor, al lector, ¿no? Es verdad que la fórmula curiosamente ha tenido éxito. O sea, el realismo capitalista es un término muy utilizado y se utiliza mucho, incluso a veces traicionando el espíritu de lo que Fischer trata de presentar en ese ensayo, ¿no? Y en cuanto a la segunda cuestión, claro, es una cuestión también de fondo, porque lo que ocurre a finales de los 70, sobre todo a raíz de las transformaciones culturales y sociales en los 60, es lo que podríamos llamar de forma difusa un nuevo rechazo al trabajo. Un nuevo rechazo al trabajo como disciplina. Un rechazo al trabajo fordista, un rechazo al trabajo en la fábrica. O dicho con otras palabras, la creciente insatisfacción de que el tiempo de vida se subordine al tiempo de trabajo. Esto acontece en los 60 en virtud de transformaciones culturales dentro del capitalismo. Es decir, si las nuevas generaciones pueden dedicarse al ámbito de la cultura de otra forma, pueden experimentar con sus cuerpos, pueden vincularse con el mundo de una forma menos puritana y estética, es porque han tenido lugar transformaciones socioeconómicas que permiten que se libere tiempo de trabajo y que haya tiempo libre, ¿no? Ese momento histórico que acontece en los 60 y 70 lleva a que las nuevas generaciones planteen un rechazo abierto a la disciplina, a la sociedad disciplinaria. Lo que está planteando Fischer, en consonancia con otros autores, es que como ese rechazo al trabajo, ese rechazo abstracto al trabajo, o ese rechazo a la sociedad fordista y a la sociedad disciplinaria, terminó generando, irónica y paradójicamente, un nuevo disciplinamiento de los cuerpos mucho más sutil a través del managerismo. A través de una transformación que lleva a cabo el propio capital, esto es lo que llama Boltanski y Chapelo el nuevo espíritu del capitalismo, en donde el trabajo efectivamente se libera de las connotaciones que tenía en la estructura fordista, ¿no? Por ejemplo, esto lo plantea Boltanski y Chapelo muy bien. ¿Quieres trabajar en casa? ¿Quieres trabajar a tiempo parcial? Te damos facilidades, ¿no? O sea, dejemos de trabajar, por ejemplo, como trabajábamos antes y trabajemos bajo objetivos, ¿no? Y seamos flexibles, flexibilicemos la cadena de montaje, todo este tipo de cosas. Claro, ahí hubo una transformación, una mutación en donde dice Fischer, las demandas de libertad y las demandas de rechazo al trabajo fueron coaptadas por el propio, capturadas por el propio capital, ¿no? Y esto efectivamente tiene una lectura de derechas, que es la lectura managerial, ¿no? donde el capitalismo, hubo una crisis muy importante. O sea, si ves los think tanks de los 70, todos están discutiendo, bueno, ¿cómo podemos encauzar toda esta transformación, toda esta mutación? Y ahí hay una reorganización del capital muy interesante. Esto en términos gramscianos se puede también denominar una situación de revolución pasiva. Especialmente aquí el impulsor de todo este grupo de pensadores que se aglutinan bajo la etiqueta de la CCRU, que es el Centro de Investigación Cultural Cibernética en la Universidad de Warwick en los años 90, es Dick Lamb, que es una figura ahora que está siendo muy estudiada por ser uno de los ideólogos del alt-right o de la nueva derecha o de la ilustración oscura, ¿no? Si echáis un vistazo a internet, está hecha chispas, ¿no? con todo esto de la nueva reacción y con los nuevos ideólogos que han surgido en las últimas décadas y que han encontrado un espacio en la administración en estos momentos. Claro, la cuestión de la inteligencia artificial y la cuestión algorítmica es determinante en todo este diagnóstico. Pero permíteme que haga alguna contextualización del asunto y paso a contestar. Claro, en los 90, en virtud también de
de la necesidad de cambiar de modelo crítico, cambiar de modelo crítico-cultural y acercarse a modelos como el de la cibernética, la CCRU ve en todos estos nuevos descubrimientos o todas estas transformaciones un elemento positivo, ve una mutación civilizatoria que no tiene que ser planteada en términos pesimistas. O sea, hay una cierta tecnofilia en todos estos autores de los años 90 respecto a las posibilidades desarrolladas por Internet y la digitalización y la inteligencia artificial. De hecho, Nick Land es el primero que analiza esto con bastante profundidad y empieza a hablar de la inteligencia artificial ya en los 90, ¿no? Y de cómo esto, entre otras cosas, va a determinar el fin de lo humano, dice. Pero él es un autor muy especial, entiende que no hay nada que llorar en esto, o sea, que él entiende que no se va a perder nada, ¿no? Que la raza humana es lo que es y que, bueno, cuanto más se acelere esa evolución tecnológica y el humanismo ceda ante el paradigma de la inteligencia artificial, tanto mejor, porque entiende que no hay manera de poner freno a eso. Entiende que es un proceso absolutamente irreversible. Ha de vincularse a un diagnóstico más completo y más general sobre cómo funciona el capitalismo, sobre qué estrategias políticas debemos plantear como resistencia, etc. ¿no? Porque de lo contrario se puede correr el riesgo de poner el foco solamente en el momento contracultural de la fiesta, ¿no? O el momento de la experimentación con las drogas, o el momento en el cual hay una alteración de la conciencia y donde uno se abre a una dinámica espaciotemporal que puede ser una condición para pensar lo político y para pensar de una sensibilidad distinta. Pero creo que hay que conectar eso, porque él, en el fondo, curiosamente, alguien muy tan interesado por estas cuestiones, que podríamos decir, no sé, heterodoxas, sintió la necesidad de influir en el Partido Laborista, tal y como estaba constituido. Al final de su vida fue consciente de que no solamente había que crear zonas, como has dicho tú, exactamente, sino que había que también intervenir en la política institucional de los partidos. Y que había que presionar a los partidos para que se abrieran, digamos, a un ámbito de posibilidad no tan tacticista o no tan cortoplacista. Eso es lo que creo que resulta interesante de Fischer, ¿no? que cruza los campos y cruza las delimitaciones que hoy tenemos como separadas.